Bienvenidos a un episodio más de Pulso Político Podcast. Yo soy Chema León Lara y el día de hoy me acompaña Kendor Macías. Él es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional aquí en Aguascalientes. Kendor, bienvenido a Pulso Político. Muchísimas gracias, un saludo a tu auditorio y aquí estamos a las órdenes. Definitivamente la noticia en este momento desde el punto de vista político en México es el triunfo del PRI en Coahuila. 16 de 16 diputaciones locales. Llama la atención no solo el triunfo del PRI, pensando que Coahuila pues, es el único estado de la República que permanece sin haber sido pues en alternancia, siempre ha gobernado el PRI, pero también Acción Nacional pierde registro, Movimiento Ciudadano pierde registro y Morena pretende impugnar estos resultados. Sí, oye, son malos perdedores, son muchos mensajes. El principal es que el PRI sigue siendo ese partido que cumple. Refrendaron el apoyo del partido por el buen gobierno que se ha hecho en Coahuila. Como dices, nunca se ha perdido, pero eso es en base a que se ha hecho buen gobierno. Segundo, se le puede ganar a Morena, porque a pesar de los apoyos que sabemos que existen y que ellos condicionan cada vez que son elecciones, a pesar de eso, se le ganó a Morena y no fue cualquier victoria. No solo el tema de que se han ganado los 16 distritos, es el doble de los votos, casi 700,000 contra 300,000. Entonces, no es cualquier cosa eso. Pero el tercer mensaje que yo creo que es muy importante, aparte de decir que están volviendo a ver al partido, que el partido sigue siendo una opción, no solo en Coahuila, porque te lo dice alguien que camina en la calle, que escucha a los ciudadanos, que me ha tocado estar en el distrito desde el 1 hasta el 18 en lo local o en los 3 federales aquí en Aguascalientes, y los mexicanos, los hidrocálidos, en el caso de Aguascalientes, nos están volteando a ver, porque ven ese buen gobierno que se hizo y lo comparan con lo que está pasando hoy por hoy en Morena y lo que está haciendo y destruyendo Morena. Pero el tercer mensaje que creo que es muy importante es que unidos nos va muy distinto. Y por desgracia, y lo digo con mucho respeto para el PAN, perdieron el registro. No se pierde el registro porque son un partido nacional igual que el Verde, pero pierden las prerrogativas. A nivel local. A nivel local, y si fuera registro local, lo hubieran perdido. Pero eso fue porque no quisieron ir en coalición. Otra cosa hubiera sido. Y yo te comentaba que el otro ejemplo inmediato que tenemos es el del 25, las elecciones que hubo en Veracruz y en Durango. En Veracruz fuimos separados y no le fue bien tampoco al PAN. Y en Durango fuimos juntos y nos fue bien a todos. Entonces, esa reflexión yo creo que vale la pena tenerla latente, porque el 27, la elección del 27, está a la vuelta de la esquina. Es una elección concurrente que va a marcar una diferencia, es un parteaguas para México, no solo para los estados en donde tenemos elección a gobernador, sino para todo el país, porque es el Congreso de la Cámara Baja, en donde se decide todo, en donde se aprueba o se desaprueba, y es el momento de poder quitarle esa mayoría que tiene Morena con la que ha modificado la Constitución. Claro, está en juego la supermayoría artificial de Morena con la que han podido reformar la Constitución a su antojo, y que eso es lo que está en juego, realmente la continuidad, al menos desde el punto de vista jurídico constitucional, de las políticas de la Cuarta Transformación. Entonces, hablando de una coalición para el año 2027 entre el PAN y el PRI, esta negociación se tiene que dar entre las cúpulas partidistas, es decir, entre Romero y Alito, o participan también los comités estatales, en el caso de ustedes en el PRI en Aguascalientes, junto con el PAN. Estas alianzas aplican igual para todo el territorio en el caso que se den, o se pueden hacer de diferente manera a nivel local. Se pueden hacer coaliciones o convenios parciales, pero yo creo que en este punto, en donde no solo se juega el Congreso, se juegan 17 gubernaturas, de las cuales PAN puede perder. O sea, el tema de Chihuahua, el tema de Aguascalientes, pues nosotros no gobernamos y se corre el riesgo de que se pierda, y de verdad lo digo con conocimiento de causa. Hoy por hoy somos una coalición potente, fuerte en Aguascalientes. Se ganaron los 18 de los 18 distritos, pero porque íbamos en coalición. Se ganaron 7 de los 18 gracias al PRI, porque si no hubiéramos ido en coalición en el 24, 7 de esos distritos no se hubieran ganado. Entonces se ganó la capital, se ganaron 8 municipios, incluyendo Aguascalientes, y ese es gracias a que se hizo el trabajo entre los 3 partidos, PRI, PAN, PRD, y por eso somos en Aguascalientes una coalición fuerte, potente, y eso necesita México.
Hoy, más que nunca, los partidos políticos tenemos que ver más allá de nuestra ideología, de nuestros intereses personales, y lo hablo como presidente del comité estatal, porque al final del día, como bien dices, al final del día una coalición nacional, hablando de los 300 distritos, la van a decidir en las dirigencias nacionales, pero nosotros tenemos un presidente, el senador Alejandro Moreno, que no ha dejado de repetir y de pedir que vayamos en coalición por México. De verdad es una cuestión de números, y el ejemplo es, si de estos 17 estados se pueden ganar fácil, holgados, si vamos en coalición, 12. Y si no, se pierden todos. Es posible que se pierdan todos. Entonces, ¿por qué arriesgar? Y no es un tema de forzar una coalición, es de verdad un tema de ver más allá de las necesidades particulares de los partidos. Ejemplo, otra vez, en Nuevo León, que es MC, no ganó MC ni la capital, ni varios municipios en la última elección del 24, al contrario, perdieron varios, como la capital, pero no ganaron ni uno solo de los distritos federales. Tienen 14 distritos, no ganaron ninguno. Entonces, si hubiéramos sido una coalición PRI, MC y PAN, hubiéramos ganado los 14 distritos federales. Y no tendrían esta supermayoría lo que tiene Morena. Entonces, aquí es donde queda la duda, si MC es comparsa de lo que está pasando en el país, de que lo estén destruyendo porque ha estado ayudando a Morena, o va más allá sus intereses particulares como partido. Entonces, la reflexión en lo local es esa, no podemos correr el riesgo de que se quede en manos de estos narcopolíticos de Morena Aguascalientes. Estamos viendo ejemplos en los estados vecinos como Zacatecas, que está hecho un desastre, con la inseguridad como nunca, ya es un cacicazgo de los Monreal, y han venido controlando las elecciones, y creo que por primera vez, después de muchos años, tenemos la oportunidad de quitárselos. ¿Cómo? Trabajando en equipo, juntos, y te digo, repito, más allá de los partidos, por México, por Aguascalientes, por todos los 17 estados que van en la elección en el 27. Podemos hablar que el PRI todavía tiene un voto duro fijo, al menos aquí en Aguascalientes o a nivel nacional, ese voto que independientemente si había transición, si hay apoyos sociales, es decir, ese voto fiel al PRI histórico sigue existiendo. Sí hay un voto duro en el país, en Aguascalientes, comprobadísimo, pero fíjate el fenómeno del 24. Nosotros sacamos poquito más de 30,000 votos en el 22, y en el 24 nos subimos hasta 50,000, y fue a causa de que fuimos a recordarle a la gente lo que el PRI ha hecho por las familias de México, lo que el PRI ha hecho por Aguascalientes y por el país, y de verdad te pones a reflexionar, los mejores gobiernos, sin demeritar los gobiernos actuales o los que pasaron, han sido del PRI. Las grandes obras, el gran desarrollo que ha tenido, hablando de Aguascalientes, lo ha hecho el PRI. Y en este momento en el Comité Estatal estamos haciendo una serie de conferencias de la obra de los gobernadores del PRI en Aguascalientes. Incluso este sábado estuvo presente el gobernador Otto Granados hablando personalmente de su obra. Y en el caso de los pasados, es porque vamos cronológicamente, hablaron los hijos, y estarán yendo colaboradores o los hijos de los gobernadores que han pasado del PRI. Entonces, hay cosas que yo, por mucho que estoy en el partido, no sabía que las habían hecho. Por ejemplo, la autónoma, el gobernador Cuco Esparza fue el que dio el terreno y buscó la manera de que se hiciera la autónoma. Y muchos de los alumnos que están en la autónoma no saben que es una obra del PRI. O hablando de la traza urbana de Aguascalientes, o del teatro de Aguascalientes, o de todos los puentes, o de todas las cosas de infraestructura que hoy gozamos, caminamos y podemos presumir como hidrocálidos de esta gran ciudad, pues fueron obras de priistas. Entonces las nuevas generaciones muchas veces no conocen eso. Muchas generaciones que son las del voto duro están agradecidísimas y dicen: mi casita de Infonavit o mi casa fue gracias al PRI. Yo me gradué gracias al PRI. Una vez me enfermé y me atendieron porque tengo el seguro gracias al PRI, o lo tuve el seguro gracias al PRI. Yo nunca me enfermé porque las vacunas estaban completas, porque el PRI las ponía completas. Entonces, todas esas cosas que las escuchas de viva voz de ciertas generaciones, los más jóvenes no las conocían. Entonces, es labor de nosotros como nueva dirigencia, bueno, como esta dirigencia, de salir
a platicarles, a decirles, a presumirles lo que ha hecho bien el PRI. A ver, en el año 2024 fue muy sorprendente los casi 10 millones de votos que obtuvo Álvarez Maínez, y sobre todo se sabe que es un voto joven, el voto que no quería votar por los partidos, digamos, tradicionales. Se hablaba de la nueva política de Movimiento Ciudadano, pero también vamos ya desde el 2018 a la fecha con un gobierno de Morena donde es criticar al pasado todos los días, tratando un discurso donde tanto el PRI como el PAN son el enemigo a vencer, ellos son la culpa de todos los problemas de México. Es interesante cómo puede llegar el PRI a tratar de convencer a ese electorado joven cuando históricamente o se recuerda bien al PRI, como los ejemplos que estabas dando, o se recuerda mal al PRI. ¿Cómo convencer al electorado joven de que el PRI pueda ser una opción viable para el presente o el futuro de México? Es menos complicado de lo que te imaginas, porque nos lo está facilitando el gobierno con su actuar. Fíjate, tuvimos un expresidente que, yo no lo digo, lo dice Estados Unidos, narco expresidente, perseguido seguramente en los siguientes días, que duró 18 años en campaña. Pues prometer no encarece. Qué fácil prometer miles de cosas y qué difícil seguir manteniendo de pie un país como no lo supo hacer ni él, ni la presidencia actual, que es continuidad y protección del pasado, ahora sí. Entonces, mientras ellos buscaron seguir culpando al pasado, tuvieron la oportunidad de gobernar y lo hicieron muy mal, hablando del sexenio pasado. Y las consecuencias estamos viendo una canasta básica por los suelos, la gasolina de 10 pesos nunca llegó, al contrario, ya estamos llegando a los 30 pesos, o sea, 3 veces más de lo que él prometió. Y tú sabes que cuando sube la gasolina, sube todo. El tema de la seguridad en Aguascalientes no se siente tanto, pero en los demás estados, en el país entero, somos el foco de atención por ser un narcoestado, por ser un país en llamas, por ser un país inseguro, y más ahora con el tema del mundial. Entonces tuvieron la oportunidad y destruyeron este país. Y lo que está sucediendo ahorita en el gobierno actual no es más que una consecuencia de eso y una continuidad de lo que hicieron mal. Entonces, las nuevas generaciones también, incluso los que votaron por ellos, se están dando cuenta que se equivocaron. ¿Y qué se ponen a ver? Pues de todos los partidos, ¿quién es el que mejor ha gobernado? Claro que se cometieron errores de parte del PRI, pero no fue el PRI como institución. La institución no se equivoca, hay estatutos, hay reglas internas y buscamos que se cumplan. Tanto así que el último presidente de la República que tuvimos, que fue Enrique Peña Nieto, metió a 6 gobernadores priistas a la cárcel. Se portaron mal y los castigó. Y ahorita vemos todo lo contrario. Gobernadores que están acusados por narco, y no es uno, son varios, los protegen. Los protegen, no sé por qué, bueno, sabemos todos por qué los protegen, pero ¿en dónde está el castigo al que se porta mal? Al contrario, o sea, de verdad premian al que se coaliga con el delincuente, premian al que se coaliga con el crimen organizado, que son ellos, y buscan cómo seguir castigando, aunque sea con dichos, viendo al pasado. De verdad, en el supuesto informe por el segundo aniversario de la victoria, que cuando habías visto eso, hay un informe de una presidenta, de un presidente de la República, tenían unas fechas que estaban destinadas históricamente, todos los presidentes lo hacían, y ahora buscaron cualquier pretexto para generar una cortina de humo y salir a decir, hace exactamente 2 años nos dieron la victoria en las urnas. Y yo no vi otra cosa, yo no vi un informe real, yo vi crítica hacia el pasado. El discurso con el que empezó la presidenta en el Monumento a la Revolución fue hablar del pasado, hablar de Calderón, hablar de todos los gobiernos fallidos del pasado, cuando sus gobernadores están siendo perseguidos, cuando el expresidente está en una lista negra igual que sus hijos. Entonces, eso se empieza a dar cuenta el mexicano, los mexicanos empiezan a abrir los ojos y las nuevas generaciones también. De verdad, he visto memes, y me da gusto, pero memes chistosos de que, pues con el PRI a lo mejor había esto, pero estábamos mejor que ahorita. Y es de las nuevas generaciones, no es un tema de ese voto duro de la señora que le tocó su casa del Infonavit en el 1985 o en el 95. Son generaciones nuevas que están en las redes, que se están dando cuenta de la realidad, de lo que está pasando y de cómo el PRI sí hacía las cosas distintas.
Ahora, también de 2024 a la fecha ha habido movimientos internos dentro del Partido Revolucionario Institucional que inclusive no han gustado a exsecretarios de Estado, inclusive a exgobernadores que han decidido salir del PRI. Está Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo, Rubiel Ávila del Estado de México, está Claudia Ruiz Massieu, es decir, esos priistas de carrera que llegan a tener un desencuentro con el actual dirigente Alejandro Moreno. ¿Qué pasa con estos expriistas en un momento donde el PRI podría tener la oportunidad de seguir adelante? ¿Las puertas están abiertas para quienes se salieron? ¿O qué pasa? ¿Por qué el PRI no solo pierde las elecciones en el 18 y en el 24, sino también ese priismo de carrera de toda la vida decide salirse del partido? Mira, yo personalmente creo que se debe de ser congruente en la vida personal, consigo mismo y con tus ideales, y en este caso hablando de los ideales partidistas. Yo me gustan los ideales del partido de siempre, y luego ahí viene la situación en donde pues ya no me conviene el PRI porque ya no me da lo que me daba. Es una realidad. Varios de los exgobernadores, incluyendo algunos de los que mencionas, pues resulta que se convirtieron en plurinominales de Morena. Resulta que se convirtieron en embajadores o cónsules que mandó Morena y que entregaron sus estados. Por ejemplo, el Estado de México, Sinaloa, Hidalgo. Entonces, todos ellos, ¿en dónde está eso de que, pues es que ya no me gusta cómo piensa la dirigencia? No, hombre. Antes, cuando había un presidente de la República, el presidente decía y decidía, y así nos acostumbraron en el PRI. En el PRI somos institucionales y quienes nos quedamos creemos firmemente en nuestros estatutos, nuestro perfil ideológico, y así nos comportamos. Se vale que siendo político busques oportunidades en otros lados, pero también la mayoría de los que se salen diciendo, ya no concuerdo, porque ya no te convino, porque ya no eres pluri, porque ya no te tocó ser diputado, cuando muchos de ellos fueron diputados, gobernadores, senadores, no una, muchísimas veces. Ya no les dan y van a buscar a donde sí. Pero ¿en dónde está esa congruencia o lealtad a tus principios ideológicos? Que se supone que es como debe de gobernar un partido en base a. Y cuando ves que hay personajes en todos los estados, en donde ya no me conviene, brinco de chapulinote. Y ese fenómeno se dio desde que el PRI perdió. Entonces, tú cuando veías, estábamos muy chicos, pero en los 80s, cuando empezó a haber el movimiento de izquierda y que nace PRD y que empiezan a haber otros partidos, era muy válido. Y qué bueno que se mantuvieron y buscaron. Pero de eso a que veas un Bartlett que brinca para el otro lado para seguir teniendo poder, o como los que mencionas ahorita, que exgobernadores, que el PRI les dio todo a ellos y que en las buenas a primeras o los arrinconan, o por seguir teniendo poder o poder económico se van a otro lado para tener esa continuidad. A mí eso me parece totalmente incongruente. Eso lo creo yo. Pero en otros casos me han comentado, es válido buscar, y en esta era en donde hay coaliciones de izquierda, derecha y de todos los partidos por necesidad, pues entonces a lo mejor cambia un poco la regla. Sin embargo, quienes somos leales a nuestro partido de convicción, pues aquí estamos. Entonces, yo de verdad sí no creo en esos personajes que dices, pero volviendo al tema de que si se les abre la puerta, tenemos una instrucción y nuestros estatutos lo marcan. La instrucción es del presidente Alejandro Moreno y nuestros estatutos son muy claros. El partido es de puertas abiertas, incluso se pueden postular ciudadanos que no hayan estado militando en el partido. Hay ciertas reglas internas, pero el partido se ciudadaniza para que pues seamos más competitivos y que haya personajes como Antonio Mide en su momento, que fue nuestro primer candidato, que no fue priista, no era priista, y muy bien preparado. Ahora, bien lo dices, una de las grandes críticas al priato de los 70 años del siglo pasado, creo que era el hecho de negarse a una democratización real del país. Eso cambia en las elecciones de 1997, el PRI por primera vez pierde mayoría en la Cámara Baja, los diputados, y eso da puerta a que en el 2000 Vicente Fox gane las elecciones. Ahora, bien lo dices, a partir de 2018 el PRI abre las puertas a que haya ciudadanos que formen parte. Pero esta idea de la formación del soldado del PRI, de haz fila, te va a tocar, cumple con tus propósitos, cumple con tus responsabilidades, ¿sigue habiendo el dedazo dentro del PRI o ya es un partido democrático en el cual la misma militancia puede tomar decisiones o sigue siendo la decisión de la presidencia nacional? No, mira, en este punto, y siempre ha estado, en este punto
sí, sí es un partido al interior democrático, sí, incluso estamos hoy por hoy en un proceso de elección de comités de seccionales, en donde, y acabamos de pasar un proceso de elección de comités municipales del partido. Acabamos de renovar hace mes y medio, se le tomó protesta la semana pasada en San Pancho, en San Francisco de los Romo, a la dirigencia nueva, y es en base a eso, es construir. Muchas veces se puede generar en donde, y eso es hacer política, en donde se registran 3 planillas, hablando de los comités municipales, y buscamos que haya una de unidad, para que todos trabajen y no haya uno enojado, que yo no gané, me voy, porque también es muy común que pase eso. Ya no fui candidato, ya no soy esto, me voy y despotrico de mi partido. Entonces siempre se busca construir la unidad, que todos estemos integrados, que todos seamos parte de la construcción del partido y de lo que venga. Entonces, por ejemplo, hubieron planillas de unidad en ese caso, que pareciera que no es democrático, pero sí lo es. Participaron 3 en algún municipio y se busca que generemos una planilla de unidad. Eso sigue existiendo, yo creo que es muy saludable. Pero hay reglas internas en base a nuestros estatutos, y en base a los estatutos, en el caso de los comités municipales, se genera una convocatoria en donde se marcan las reglas. Y así es todo al interior del partido. Hablando de las candidaturas, es lo mismo. Hay reglas internas y la idea es tener el mejor perfil, que sea el más competitivo, pero también el más preparado. Hablas de los mejores perfiles. Viene a mi mente Ricardo Monreal en Zacatecas, a finales de los 90, que no logró la candidatura del PRI, se va al PRD y termina ganando. Rafael Moreno Valle, hijo de exgobernador, un hombre del PRI de toda la vida, se termina yendo al PAN porque no era la candidatura y gana el PAN la gobernatura en Puebla. Es decir, el hecho de buscar al mejor perfil, como ahora lo planteas, también tiene que ver con el posicionamiento, los positivos, los negativos de cada candidato, o es más bien a quien el priismo esté de acuerdo. Es el que el priismo esté de acuerdo en base a esos perfiles, o sea, que sea competitivo, que tenga la capacidad y que sea leal al partido, porque también se está viendo últimamente en todos los partidos que brincan de un partido a otro cuando el partido ya les dio la victoria. Diputados locales, diputados federales, senadores y gobernadores. Entonces, ahí eso es lo que también cuidan los partidos, y el PRI lo cuida muchísimo porque pasa. O sea, cuando lo del Poder Judicial, al PAN se le fue un senador, a MC se le fue un senador. A nosotros, pasando lo del Poder Judicial, el de Puebla se fue. Y sigue pasando. Entonces, hablo de esa convicción y lealtad a tu partido. Y eso también se tiene que cuidar a la hora de postular. Porque a lo mejor, como dices, Monreal en su momento ganó con PRD. Y ahorita es Morena. Y entonces, ¿en dónde está esa convicción partidista, esa lealtad a tus principios? Bueno, hasta estuvo en Convergencia, después del Movimiento Ciudadano Monreal. El poder por el poder. Entonces, ahí, ¿a quién pasa a segundo plano? El ciudadano. Cuando un político busca estar en el poder por el poder, no es para beneficiar a México, no es para beneficiar a los zacatecanos, es para beneficiarse él y su familia, y la historia lo juzgará así, porque así es. Ahora, el PRI en el siglo XX pues dependía mucho del corporativismo. Estamos hablando de la CRON, de la CTM, de la CNOP, es decir, los grandes movimientos sociales, campesinos, los sindicatos, era parte del voto duro del PRI. Claro. Ese voto, que ya hay más sindicatos y ha cambiado un poco el tema de la visión del acarreo de votos natural. Me refiero a acarreo porque, pues bueno, eran las grandes instituciones, inclusive cuando se daba el dedazo presidencial, eran los sindicatos los que muchas veces destapaban una vez que el presidente decía quién era el siguiente candidato. ¿El PRI todavía tiene esta relación con los sindicatos o eso ha sido una de las prácticas que copió Morena? Pues mira, yo creo que la política en general ha cambiado no solo en México, en el mundo. El tema sindical también ha cambiado, y sin desmeritar a ningún sindicato, aparte de que ya hay varios, es distinto. Y una prueba es el sindicato de maestros. Tuvieron la oportunidad de generar su partido y hubo un punto en donde ni siquiera eso se controlara y hay otro sindicato nuevo. Claro, nueva alianza. Ajá, entonces ya es una era distinta. Es una era en donde estamos muy bien informados, y yo creo que la obligación y responsabilidad tanto del electorado como de los partidos que postulan es informar las capacidades del perfil para que trabaje para ti, porque tú lo contratas con tu voto. Y el ejemplo es, de verdad, yo creo que para que te crean y te refrenden, en algún caso, es con el buen trabajo. Si haces las cosas bien, el electorado no va a dudar, y el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar en Coahuila.
Claro, o sea, una votación siempre tiene un elemento plebiscitario, siempre se revisa al gobierno y se le castiga o se le premia. Entonces, eso es algo que hay que revisar del gobierno. El ejemplo de la Ciudad de México en este momento, las manifestaciones de la gente, es algo que el presidente Enrique Peña Nieto más y menos había calmado, es decir, había buenos acuerdos entre el gobierno, pero a partir de 2018 cría cuervos y te sacarán los ojos, y todo el apoyo que le dio el sindicato, o más bien la coordinadora Morena, pues ahorita están pagando el precio en la Ciudad de México. Entonces yo creo que tampoco ha cambiado mucho el tema de los sindicatos, más bien es cómo se negocia con ellos, cuál es el trabajo político, o si se tiene la capacidad o la voluntad de negociar con ellos. Sí, no, bueno, eso no va a cambiar. Ahí si se organiza un sindicato o una asociación civil o algún grupo que acumule bastante y se pongan de acuerdo de ellos y se ponen de acuerdo para ofrecer los 100, 10,000 o 50,000 votos que traigan como fuerza nacional, local o como sea, es válido y sí va a seguir pasando. Eso no va a cambiar mucho. Y es cierto, le quedaron mal a la coordinadora y ahí están las consecuencias. Ojalá no pase a mayores, porque ya pasado mañana es la inauguración del Mundial, amenazan con muchas cosas y el PRI lo sabía controlar, sabía negociar, sabía llevarla bien, porque aunque no hubieran tenido acuerdos con algunos, al final del día quienes tenían esa fuerza de poder hacer esas manifestaciones, se tenía que llegar a acuerdos. Pero hoy por hoy está descuidado no solo la coordinadora, está descuidado el campo, está descuidado muchísimos gremios que están en su derecho de manifestarse. Yo no quiero que le vaya mal al país, y menos en el tema del Mundial, ni a Morena, porque yéndole mal a Morena, le va mal a México, porque son el gobierno. Entonces, pero no podemos dejar de señalar lo que está mal. A ver, Jorge Carpizo en su momento, quien fue rector de la UNAM, hablaba de los poderes metaconstitucionales del presidente de la República. Es decir, esas formas, esos actuares, esas reglas no escritas que los presidentes en turno tomaban más allá de sus facultades, tanto legales, ¿no? Pero esto pasa de estas reglas políticas que se siguen viviendo en México y que las inventó el PRI cuando hubo la transición con el PAN. Evidentemente el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón pues continuaron ciertas prácticas que no eran posibles de borrar. ¿Esas reglas no escritas las está utilizando Morena o ustedes como priistas ven que solo han tomado ciertas cosas que les convengan? Pues yo creo que las utilizó y es parte de hacer política, ¿no? Pero cuando no cumples, pues ahí están las consecuencias. Y yo creo que en el tema del PRI en su momento había un desgaste. De verdad, si te pones a hacer un análisis y hacer una retrospectiva en donde, qué difícil, dicen, es que el PRI duró muchísimos años. Yo quisiera ver que otro partido logre tantos años haciendo las cosas bien. Ellos tuvieron la oportunidad y velos. O sea, lo que el PRI construyó en 70 años y mantuvo, con altibajos y lo que tú quieras, pero ahí están las instituciones, y ahí están las bases, y ahí están los pilares de este país, y Morena lo vino a destruir en 7 años. Ahora, pensemos en el gobierno de Ernesto Zedillo, donde se da el cambio a que se da la oportunidad de que comience, digamos, una democracia en México. Digo, ya hablábamos del 97, pero en el 2000 con el triunfo de Fox. A Zedillo, ¿cómo lo ven dentro del priismo? Porque finalmente, según yo he leído, es que, pues, en primer lugar, Zedillo no quería al PRI, ¿ok? Y que probablemente eso fue lo que determinó que ni siquiera operara desde la presidencia de la República en favor en ese momento de la Bastida. Sí, yo creo que empezaron a haber cambios desde Salinas de Gortari al interior del partido. Sucedieron muchísimas cosas dentro y fuera del PRI por las que nos has juzgado incluso a estas generaciones nuevas. Y nosotros en el partido vemos a Zedillo sí como el último presidente de esa era, pero también como un gran mandatario, porque al final del día con los problemas que atravesaba el mundo y el país, pues pudo sacarlo adelante. Entonces, tanto así que te digo sin menospreciar al PAN porque somos coaligados en este momento, pero siguieron 2 gobiernos del PAN y bastó para que regresaran al PRI el electorado. Entonces viene esta situación otra vez y yo veo de verdad gente que está volteando a ver al partido acordándose de esos gobiernos. Mira, tú y yo estábamos muy chicos cuando Salinas de Gortari, pero generaciones anteriores me comentan, es cuando el país había estado mejor, a punto de estar en primer mundo y a lo mejor no lo vislumbrábamos nosotros así, pero me dice que se sentía esa situación. La gente creyó, o más bien Salinas le hizo creer a los mexicanos que podíamos ser más.
Sí. Eso definitivamente es algo que los libros de historia, por más allá de que a Salinas le puedan checar mil y un calamidades, creo que su sexenio nada más con la firma del Tratado de Libre Comercio dio la oportunidad de que México fuera otro México. Pero ahí viene, y justo que hablábamos de Salinas, llega un momento donde Salinas se empieza a desprender del PRI a través del movimiento Solidaridad. Es decir, como que ya no era la base del partido, lo que es el gobierno de la República con Carlos Salinas de Gortari, sino a través del movimiento Solidaridad, algo que va a tener una continuidad natural de que Colosio hubiera llegado a ser el presidente de la República. Entonces, mismo dentro del PRI históricamente, pues ha habido cambios, ¿no? Empezamos, o sea, ya con Miguel de la Madrid empiezan los tecnócratas, entonces empieza a despedir de ese priismo de toda la vida. Actualmente en el PRI sigue habiendo los más ideólogos. ¿Qué es lo que está más frente al PRI? ¿El político, el ideólogo, el que sabe de administración pública? ¿Cuál es la base actualmente que hace que el PRI no solo pueda ser competitivo con la población, sino que ustedes sigan creyendo que son un partido fuerte? No, yo creo que el PRI ha evolucionado de siempre. Nosotros, nuestros estatutos, los modificamos, los mejoramos, los adaptamos a las necesidades actuales de México cada vez que se puede. Y hay asambleas en donde se modifica eso, y han habido desde siempre. Últimamente, desde esas fechas que mencionas, o de 30 años para acá, ha sufrido más cambios los estatutos del partido. Y un buen político, un político profesional, se debe de hacer llegar de gente profesional en cada ámbito de los que mencionas. Entonces tiene que haber de todo. Tenemos grandes ideólogos en la historia del partido, ahí está Reyes Heroles, y seguimos teniendo grandes ideólogos que han dado continuidad a eso. Nosotros, por ejemplo, dentro del partido, si tú no conoces los estatutos, no puedes ser candidato. Tenemos exámenes que se nos hacen cada determinado tiempo, y ahí viene también la lealtad del partido a tu ideología, y viene todo lo que te estaba comentando de lo que yo considero un político congruente. Entonces, en los estatutos está todo eso, no se ha perdido, al contrario, se sigue evolucionando y se mantiene desde como empezó ese cambio. Entonces, nos hemos adaptado a las necesidades de México, pero también a este mundo cambiante. La política cada vez se ha hecho distinta, en esencia es lo mismo, pero pues antes no contábamos con las redes sociales, eso vino a cambiar muchísimas cosas. El hecho de que se creara el INE, ahora el IFE, ahora INE, pues habla de un avance democrático enorme, y lo hizo el PRI. Entonces esas cosas como que el propio PRI empezó a hacer de lo que conocemos hoy como democracia, que en este gobierno se ha perdido un poco, pero incluso se abrió la puerta a los plurinominales para que entraran expresiones de otros partidos minoritarios, y eso lo hizo el PRI con la primera reforma electoral, fuerte. Y la segunda reforma electoral que se hizo en tiempo de Zedillo también le dio entrada a esos partidos o a esas expresiones, y es válido que haya habido un cambio de gobierno, un cambio de partido, y no se dio solo en la presidencia, empezó a darse poco a poco. Desde con Salinas se perdió Bájame, si no me equivoco, ¿no? Baja California. Exactamente. Y así fueron habiendo cambios. ¿Cuánto tiene gobernando el PAN en Guanajuato? Entonces, con Apple, sí, en Baja California. Entonces, esa apertura se empezó a dar desde entonces, y no es porque el PRI se haya aferrado a quedarse en el poder. El PRI dejó entrar la democracia a México, porque fue él quien hizo esas reformas electorales que hasta hace poco eran las idóneas y no tenía por qué haber cambios. Hay una cosa que yo admiro del priismo, y es que hay buena preparación de sus cuadros. Algo que ni Morena ni el PAN han logrado hacer es preparar a los políticos. Porque yo lo que he visto, y lo decías, cuando puedes comparar un gobierno, ya sea municipal, del Estado, un gobierno federal, el PRI cuando gobierna es que los priistas aprendieron a gobernar, los priistas entienden qué es el poder, cómo ejercerlo. ¿Todavía existen estas bases de preparación a sus cuadros en el partido, lo que les permitió tener esos gobiernos buenos o malos, pero que había orden mínima en el gobierno? Sí existe, y sí es muy exigente dentro del partido. A nosotros no nos vas a ver postular un Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, y lo digo con mucho respeto a los futbolistas, pero ahí están las consecuencias. O a otros narcogobernadores que sabían que venían de allá, pero no les importó las consecuencias. Lo que ellos buscaban eran votos y el apoyo económico de estos cuates. Entonces, en el partido sí es muy cerrado de siempre.
aparte de que somos muy institucionales, es nuestra formación, con lo que tú decides entrar al PRI y te vas adaptando a esa formación. Eso es real, sigue existiendo y el ejemplo nos lo pone nuestro líder nacional y los propios gobernadores. Los dos que tenemos, ahí está la muestra, lo del domingo. O sea, la preparación que se da al interior del partido, ¿en qué áreas se centra? ¿Administración pública, trabajo político? ¿O se ve de todo un poco? Dependiendo del perfil que tú tengas, el partido te va acercando en lo que podrías, digamos, tener mejores resultados. Te va limitando incluso si no los tienes, si no cuentas con ese perfil. Porque pues al final del día lo que postulemos nosotros es lo que nos va a representar. Se convierte en el embajador del PRI el que entra de diputado local, de regidor, de presidente municipal o gobernador. Lleva la bandera del partido, lo que haga bien o mal, lo juzgarán. Por eso, de verdad, a mí se me hizo muy acertado. Si Peña Nieto encontró temas graves de delincuencia en los gobernadores que metió a la cárcel, se aplaude hasta la fecha. Claro, a Enrique Peña Nieto se le pueden criticar muchas cosas, pero realmente había una suerte de continuidad de un país que puede hacer mejor las reformas estructurales, que muchas de ellas se vinieron abajo a partir de 2018. Pero sí, el gobierno de Enrique Peña Nieto pues metió a la cárcel a varios gobernadores, entre ellos los dos Duarte. O sindicalista, ahí estaba la maestra Alvester. Entonces, sí es cierto, es algo muy claro que, mira, por ejemplo, el tema de la reforma educativa. ¿Por qué no vamos a querer estar calificándonos los maestros que educan al país? ¿Por qué no vamos a querer estar haciéndoles exámenes para ver si son capaces o cuentan con el perfil? Peña Nieto lo hizo con resistencia, pero pasó. Llega este otro narcoexpresidente y la tumba. Y por eso lo de la CENTE. Entonces la reforma energética, que le han querido modificar cosas, otra cosa que nos llevaba a una era distinta, que ya no podemos pensar en los hidrocarburos, y este hombre empieza con las refinerías que ni siquiera refinan. Entonces ese retroceso en muchos aspectos se ha dado con el tema de Morena. No es un invento del PRI, no es un invento mío, los mexicanos lo están viendo. De verdad, yo como arquitecto, para mí el tema del aeropuerto, no hombre. Para cualquier constructor, arquitecto o gente que le guste viajar o que sepa de arte, el aeropuerto que nos habían prometido Enrique Peña Nieto y que empezó a construir, y el berrinche que hizo de dejar de hacerlo por hacer la porquería que se hizo en otro lado, no, eso de verdad es una vergüenza. Lo de la refinería, lo del tren que se descarriló, todas estas obras faraónicas que lo único que han hecho es tirar dinero. Y a pesar de que hay mucha necesidad en otros lados, le quitaron recursos todavía en lo del paquete económico del 26 para llevarse a los otros lados, y ahora estamos viendo las consecuencias. Es la era de más deuda que hemos tenido como país. Desde 1880 hasta el 2018, la deuda era de 10,000 billones, 10.6 mil billones. Y se pronostica que para el próximo año va a ser más del doble. Es decir, a ver, Morena ha endeudado más al país. Por el doble en 8 años. En 8 años. Y ha sido pues del 2018 a la fecha. Ahora es interesante ver los perfiles que actualmente tiene Morena. Desde el presidente López Obrador, estamos hablando de don Augusto López, estamos hablando de Monreal. Es decir, las caras más visibles, me parece que la excepción aquí es Noroña, pero todos esos que han formado o fundaron Morena en su momento a partir de 2012, 2013, todos en su momento fueron priistas. Todos. ¿Cómo le puede decir al PRI al electorado de que los que están en el poder son distintos a ustedes, que finalmente, pues es que siguen siendo priistas, pero cambiaron de color? Sí, por eso siempre insistimos, lo mejor del PRI se quedó en el PRI, pero es cierto, de ahí vienen, y qué bueno que se fueron. Y sí sabes por qué se fueron, porque no se les dio la oportunidad. O sea, tú te imaginas, digo, en el caso de Noroña no, pero no se le dio la oportunidad a muchos que obviamente no tenían que estar en la boleta. Por eso se van a este movimiento, que es un partido político, pero que se creó como un movimiento temporal para sacar la presidencia de Andrés Manuel. Y ahí están las consecuencias. Y de verdad, sí, es cierto. En la elección del 24, el 86% de los candidatos venían del PRI, del país. El 86. 86, todos. Ahora, el único partido que ha sido verdaderamente de oposición al PRI fue Acción Nacional. Es decir, los partidos que hoy vemos como satélites, el PT, el Verde, en su momento el PRD, hasta Movimiento Ciudadano, Dante Delgado fue priista, vamos. A ver, el punto es que los únicos que han sido contrarios al PRI toda la vida ha sido el PAN. Es decir,
Los panistas nunca fueron priistas. Seguramente hay algún otro caso, pero sí. ¿Cómo se da este momento, al menos en la elección del 2024? Y de hecho, en el 2023, en la elección al Estado de México, con Ale de la Peña, pues realmente, ¿cómo se logra? Y más el Estado de México, que ahí sí fue una lucha de décadas PAN-PRI. ¿Cómo lograron convencerse, tanto ustedes como convencer al PAN, o que el PAN se convenció que era buena idea de unirse a su enemigo político de toda la vida? Y eso también viene, el tuit que puso ayer el presidente Fox, el lunes el presidente Fox, felicitando al PRI, que es la ironía. Fox prometió sacar al PRI de los pinos. Y lo hizo. Y lo hizo. Entonces, a lo que voy aquí es, ¿cómo surge esta alianza que se espera, y así empezamos esta conversación con el PAN para la elección del 2027, cuando originalmente eran agua y aceite? Sí. Y creo que al menos ideológicamente actualmente siguen siendo agua y aceite. Sí, es cierto. Regresando nada más poquito al tema de Dante Delgado, que fue gobernador en Veracruz por el PRI y estuvo en la cárcel. Estuvo un bote, sí. Y lo metió el PRI a la cárcel. Y crea su otro partido y también está integrado por muchísimo priismo, desde lo local hasta lo nacional, empezando por Maínez, que fue diputado local en Zacatecas, por el PRI. Entonces, y volviendo a lo de las coaliciones, que no son por gusto, son por necesidad, y las coaliciones no es para que se amalgamen los perfiles ideológicos, es porque tenemos un enemigo en común que se llama Morena, y porque tenemos algo a favor y creemos en algo potentemente que le vaya bien a México. El enemigo de tu amigo es tu amigo. Entonces, hoy por hoy, en Aguascalientes es el ejemplo. Somos una coalición potente, se ganó todo, fuerte, y hay un buen gobierno, y se respalda. Pero en el caso, en lo general, es por necesidad, no por gusto. Entonces ellos son ultraderecha, nosotros somos centro-izquierda, pero en este momento, lo que bien dices, tenemos un enemigo común y a los dos lo que nos une es que le vaya bien a México. Bueno, hay veces que en el PAN hay gente más liberal que en el PRI. Yo no me atrevería a decir que actualmente Acción Nacional es de derecha extrema. Yo creo que es una derecha bastante tibia. En Aguascalientes la cosa seguramente es distinta, pero a nivel nacional hay muchos panistas, o se dicen panistas, muy liberales. Pero el PRI también lo considera el centro izquierda. Es que dependiendo del gobierno que ha tenido el PRI, a ver, por ejemplo, con López Mateos era más izquierda, pero llegó Díaz Ordaz y era más de derecha. Es decir, dependiendo de quién gobierna, es como es ambivalente el PRI, ¿no? Es el estilo, pero los estatutos así están. Ajá. Tanto los del PRI, en el tema centro izquierda, como los del PAN de ultraderecha. En eso me baso, pero bueno, hay estilos de los que están en el momento en el poder, ya sea la presidencia de la República o las gubernaturas, o hasta las alcaldías. Hay estilos, pero bueno, me baso en eso, y yo insisto, no es para que se amalgamen los perfiles ideológicos de los partidos, es para salvar a México. Salvar a México. ¿Y cómo pueden convencer al electorado donde... Y lo hemos visto en Aguascalientes, pero se ha visto a nivel nacional. Y también es algo que se está repitiendo, por lo menos en Latinoamérica, el hecho de sacar a la izquierda, pero no es el voto precisamente en favor de la derecha, sino es un voto de castigo. ¿Es posible que lo que acabamos de ver en Coahuila este fin de semana ha sido un voto de castigo a Morena, o sí lo consideran que es un voto en favor del PRI? Porque son dos versiones completamente distintas de una misma historia. Yo creo que en el caso de Coahuila se refrendó la confianza por el buen gobierno que se ha venido haciendo, y allá se ha mantenido, nunca ha habido otro gobierno más que del PRI, caso Coahuila. Pero sí también creo que responde a voltear a ver al partido porque le brindaron la confianza a tanta promesa fallida de estos narcomorenistas. Es real. Prometieron miles de cosas, y yo me gustaría, de verdad reto, ahora que salga tu podcast, que me digan cuál de las promesas trascendentales que hizo Andrés Manuel o la propia presidenta Claudia han cumplido, o han cumplido bien. Porque una cosa es decir, ahí está el tren, pero no funciona. Ahí está la refinería que no refina. No funciona. No, un aeropuerto que no se usa. Exacto. Quiero que me digan una obra que realmente haya beneficiado a México, que por ende se convierta en una promesa cumplida. A ver, el beneficio, el tema de Coahuila, no tengo el dato exacto ahorita, pero son muchos millones de pesos los que gasta al menos el gobierno federal al día en Coahuila para las becas o para los apoyos al bienestar, para todo tipo de estos programas asistencialistas que por cierto inventó el PRI. No se logró el hecho de que Morena haya... A ver, hay que ser sinceros. El hecho de los apoyos sociales también es una compra de voto anticipada.
Ahora, pues no se vio ese gran tema en Coahuila. Pero es que también el país es multifacético. Lo vimos un fin de semana antes en Chihuahua. Es decir, el norte de México siempre se ha cosido aparte. Es una cosa muy... Y que lo que es abajo de la Ciudad de México, el sureste, es otro país completamente. ¿Dónde es competitivo actualmente el PRI? ¿En lo que estamos hablando aquí en Aguascalientes, el Bajío y el norte? ¿O el PRI puede ser competitivo otra vez en el sureste? Yo creo que ha tenido sus fortalezas en todos lados, sigue teniendo estructura, nos la revisan a todos los estados, yo me doy cuenta cuando cumplen los otros estados, la estructura de los seccionales la tenemos, se sigue avanzando, hay lealtad al partido. ¿Qué pasó cuando confiaron en los morenistas? Había un cansancio, castigaron al PRI, castigaron al PAN, eso es real, pero confiaron en ese señor que vino a prometerles como Mesías, que iba a cambiar de la noche a la mañana todo, cosa que nada más lo empeoró. Y como te decía hace ratito, prometer no empobrece, y el señor lo hizo como muy buen populista, demagogo, que lo sabe hacer muy bien, y lo supo hacer muy bien, pero llegó el punto de cumplir, y estos seguían en campaña, y no llegó el momento de que cumplieran. Entonces no ha pasado, no va a pasar, ya no les dio, hablando de Andrés Manuel, pero yo veo que la señora se dedica más que a sacar el país adelante, a proteger al señor que manda desde allá, desde el sureste, y la tienen atrapada. Eso es lo que yo siento. El PRI ha tenido fortalezas y ha perdido y ha ganado tanto en Quintana Roo como en Baja California. Entonces, yo sí creo que esto es cíclico. Se le brindó la confianza a un partido que defraudó a los mexicanos. ¿Qué está pasando en este momento? Los tiene amenazados a muchos de los que, porque está lucrando con el hambre de los mexicanos, dándole dádivas con estos apoyos que se dan, y como bien dices, los inventó el PRI en su momento, están en la Constitución y no se pueden quitar. Por mucho que el morenista amenace, porque nos ha tocado que aquí, en la calle, la presidenta, la líder nos dice, vinieron a amenazarme, tengo mi programa de esto, me dan esto por ser adulto mayor, o le dan a mi hijo esto, a mi nieto esto, por ser estudiante o lo que sea, y sí los asustan con que se lo van a quitar. Entonces también la responsabilidad de nosotros es informar a la ciudadanía de que no se los pueden quitar ni condicionar por el voto, que es lo que están haciendo. O sea, el tema de que creyeran en ellos ya pasó, ya perdieron la confianza y cada día la pierden más. Pero de que sí puedan seguir amenazando con que les pueden quitar sus apoyos, eso lo estamos viendo, y se vieron en Coahuila muchos detalles de esos. Dijiste, López Obrador estuvo en campaña 18 años. 18. Y realmente también el electorado en México vota más con el corazón que con la mente. Es decir, vota por el candidato conocido, independientemente de las propuestas que se tengan. Ahora, para el 2030, no se ve una carta fuerte para la oposición en este momento. Tampoco se ve nada claro de Morena actualmente. Pero evidentemente la gente tiene que votar por un Tlatuani nuevo. No importa si es del PRI, si es del PAN, si es de Morena. Así funcionan las reglas de este país, más allá de un proyecto político. Hay nuevos perfiles en el PRI, es decir, hay nuevas juventudes que pueden llegar a ser competitivas. Pensando, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, donde qué pasa si no irían en coalición con el PAN en el 2027. Estarían repitiendo perfiles, estarían apostándole a nuevos perfiles. Es decir, ¿cómo se da a conocer a alguien cuando falta tan poco tiempo para una elección? Mira, en el caso de lo local, nosotros nos estamos preparando para ir solos. O sea, estamos abiertos a construir una coalición por Aguascalientes, porque no podemos permitir que entre Morena a gobernar, y es una gran responsabilidad la que tenemos en el partido. Sin embargo, nos estamos preparando conforme lo marcan nuestros estatutos, y políticamente hablando, hay en el territorio perfiles que nosotros los denominamos como defensores de México en Aguascalientes. Hace mes y medio presentamos por distrito 2, 3, en algún caso 4, que son defensores del distrito 18, que hay caras nuevas, jóvenes, mujeres, hombres, que están listos para salir a la calle. En este momento no podemos hablar de aspiraciones ni de candidatos porque la ley lo marca así, pero de que tenemos representantes que quieren trabajar por su distrito, por el estado, por el municipio, hay. Y en todos tenemos más de un solo perfil. Kendor, te agradezco que hayas venido a Pulso Político Podcast. Es un gusto platicar contigo y, pues bueno, hacerte la invitación para que regreses pronto una vez que se empiece a saber por dónde va el tema de la coalición, si hay o no, cuáles son los perfiles y cómo va a trabajar el PRI en contra de un voto duro que es panista, que está actualmente en el poder,
y pues ir en contra de Morena, que es, después de toda esta conversación, es lo que más me queda claro que es la idea del PRI en este momento. Es el enemigo en común de los mexicanos. Kendor, Muchísimas gracias. Chema, bienvenido a Pulso Político. Ese fue Kendor Macías, él es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Aguascalientes. Yo le deseo que tenga una buena fin de semana, que además disfrute esta inauguración de la Copa del Mundo. Y bueno, le espero el próximo miércoles aquí en Pulso Político Podcast. Síganos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, así como en Spotify. Yo soy Chema León Lara. Sean felices.